Uno de los elementos más corrosivos de este capitalismo de la vigilancia es la incapacidad global y local para llamar a sus dueños a rendir cuentas, la era del capitalismo de la vigilancia. En él advirtió sobre los peligros de una nueva arquitectura global de modificación de la conducta. Musk desafía la justicia del planeta entero porque advierte que cualquier decisión contra su plataforma será disputada con la exposición de quienes se atrevan a tomarla. La columna se llama Justicia, Capitalismo y Vigilancia y empieza con una frase de Walter Lippmann, uno de los grandes analistas, pensadores sobre el tema de la opinión pública de este libro maravilloso que es La opinión pública. Y es impresionante porque la escribió en 1922 y mucho de lo que hay en este libro y en tantas de las reflexiones que él dejó en el mundo son relevantes hoy en día, incluso antes de que existieran las redes sociales. Dijo, nadie empieza a entender las consecuencias, pero no es una profecía avesada decir que el procedimiento para crear consenso alterará todas las premisas políticas. La columna dice así, la plaza pública es ahora un ítem más del mercado. Y esa mercantilización ha hecho de sus dueños unos colosos supranacionales e indetenibles. La primera era de las redes sociales demostró su enorme poder transformador y democratizador. Habilitó la consolidación de movimientos sociales, de protestas globales y sirvió para potenciar todas las dinámicas de la comunicación. Décadas después, la codicia del algoritmo se está tragando con avidez sus posibles beneficios. La desinformación, las fake news, las cámaras de eco, los deepfakes, las burbujas de filtro y otros dolores de nombres elegantes constituyen un demoledor paquete de amenazas a la democracia, a la libertad de expresión y en general a los derechos humanos en el entorno digital. En Estados Unidos, cuando Donald Trump perdió su campaña de reelección, fueron estas mentiras masivas las que permitieron que una cantidad de gente se sintiera habilitada para asaltar el Capitolio en Washington. La distopía se repitió en Brasil cuando la turba de Jair Bolsonaro invadió Brasilia con la promesa violenta de irrumpir las vías democráticas. Hoy todavía hay millones de personas en esos países que tienen una versión falsa de la realidad curada por mercaderes políticos. En Argentina, el fenómeno de Javier Milei fue construido y habilitado también por las redes que supieron recoger y exacerbar el cansancio de tanta gente con el kirchnerismo, con las luchas igualitarias, con la crisis, con la vida. Las redes sociales de la primavera árabe están siendo reemplazadas por unas enormes cloacas sin fondo en donde se privilegia la mentira, la incapacidad de dialogar y la deformación del yo y del mundo. Esta semana se hizo claro tal vez el elemento más importante en este viraje hacia el desastre anunciado, la imposibilidad de controlar a los señores que se hicieron dueños de la discusión pública. En Brasil, el Supremo Tribunal Federal ordenó a Twitter, ahora disque X, bloquear varias cuentas por encontrar que difundían mentiras rampantes y discursos de odio, o una mezcla alegre de los dos. Acto seguido, Musk tuiteó que removía las restricciones impuestas desde Brasil en abierta desobediencia de las órdenes de su justicia. Después acusó directamente al magistrado Alexandre G. Moraes de violar la ley brasilera y pidió su dimisión. Musk se regó en insultos y desafíos contra la sentencia, incluyendo la petición a los usuarios de la verde amarela para que instalaran otro VPN que les permitiera acceder a la plataforma y volarse las restricciones de la justicia. No es necesario considerar la validez o error de las decisiones de la justicia brasileña para concluir que la reacción de Musk es alarmante y peligrosa. El exótico empresario se atribuye la potestad de establecer la validez de los llamados de la justicia y si debe cumplirlos. Pone en riesgo a la institucionalidad local y expone a un magistrado al odio de millones de personas y la mayoría ni siquiera entiende por qué. Renuncia a disputar las decisiones de la justicia por las vías institucionales y se vuelca hacia la guerra mediática, la cual tiene ganada de antemano. Musk desafía la justicia del planeta entero porque advierte que cualquier decisión contra su plataforma será disputada con la exposición de quienes se atrevan a tomarla. También hace política desde su poderosísima silla y privilegia a ese sector de la opinión pública mundial que se esconde tras la libertad de expresión para vender mentiras masivamente. Por eso habilitó al comunicador Tucker Carlson a emitir desde su plataforma tras ser despedido de Fox News por contribuir abierta y conscientemente a desinformaciones. Esta semana también recibió a Milei y así ha hecho con otros líderes políticos que quiere abrazar en público. Hace 4 años, la profesora emérita de Harvard, Shoshana Zuboff, escribió el mejor y más importante análisis hecho hasta el momento sobre esta nueva realidad global, la era del capitalismo de la vigilancia. En él advirtió sobre los peligros de una nueva arquitectura global de modificación de la conducta.
un gran otro en lugar de un gran hermano, que habilita el máximo lucro posible para sus propietarios al producir una colmena controlada a costa de la democracia. Las plataformas no tardaron en calificar al libro como sesgado y miope, pero no han logrado desbancar su trascendencia y acierto. Ya ha sido calificado como uno de los más importantes del siglo XXI. Uno de los elementos más corrosivos de este capitalismo de la vigilancia es la incapacidad global y local para llamar a sus dueños a rendir cuentas. Mientras ellos cimientan los ladrillos de una distopía virtual con consecuencias reales, los jueces de altas cortes en el mundo miran con los brazos cruzados o hablan en mute para los oídos de Musk y otros. Legisladores que se exceden o los que miran para otro lado, pero ninguno aún a la altura del reto de garantizar la libertad de expresión en la plaza pública convertida en trinchera. El siguiente gran paso para la consolidación de la democracia a nivel global deberá ser un acuerdo internacional sobre los límites de estos lugares en los que ahora pensamos y entendemos el mundo, en especial de las obligaciones de los señores como Musk de atender y cumplir las decisiones de los jueces. Esa es la columna. Me excuso con el maestro Daniel Samper Pisano, que tantas palabras en inglés, pero tocaba, Dani. El tema lo ameritaba. Está buenísima la columna. Yes. No, don't worry. Se aplica mucho a lo que estamos hablando acá, Ana, también. Así es. Sí, sí señor. Un poco la preocupación en la que está el mundo en este momento es cuál va a ser el siguiente paso. O sea, es poco probable que Israel permanezca inmóvil frente al ataque iraní, pero pues son demasiados frentes al mismo tiempo. Por un lado Irán, por otro lado las milicias detrás de las que está Irán en el Líbano, en Yemen, en Siria, en Irak, en fin, son muchas cosas. Ustedes que conocen la situación, ¿qué piensan que va a ser el siguiente paso en términos militares? ¿Cuál va a ser ese paso? Inicialmente el profesor Peque. Yo creo que Israel tiene que ser muy estratégico ahora. Israel no necesariamente, y creo que en este momento a Israel se le abrió un gran espacio estratégico que se había con el ataque de Irán. Similar, Daniel, a cuando en la guerra del Golfo, Saddam Hussein, tratando de reventar una coalición árabe occidental que se unió contra él para recuperar Kuwait, Saddam Hussein atacó a Israel con misiles y Israel no reaccionó. Creo que a Israel se le abre en esto un gran espacio diplomático, estratégico, con lo que ocurrió ayer. Dado que no hubo mayor cantidad de víctimas, dado el fracaso total de lo que fue el arsenal iraní, que con 350 cohetes, drones, cruceros, balísticos, no causaron mayor daño, Israel tiene la oportunidad de medir bien su reacción mirando 360 grados, mirando hacia sus aliados occidentales, mirando a los países árabes con los que firmó los acuerdos de Abraham y a otros países árabes que podrían ser aliados. Él tiene la opción de aislar a Irán, que simplemente llevaba a cabo un ataque, como digo, brutal. Si no tuviera Israel sus defensas, un ataque similar en otro país, como dije antes, estarían contando los muertos por miles y la destrucción sería total. Por lo tanto, yo no asumo que va a haber una gran retaliación militar de Israel contra Irán. Pienso que Israel va a ser estratégico, va a medir bien sus pasos, los va a consultar y quizás aprovechar este opening que le dio Irán con el ataque ayer para cambiar un poco la ecuación estratégica en la región, y pienso que por eso en este momento Israel está mesurado. Vamos a ver si eso no descarta alguna opción militar, pero creo que Israel tiene que ser muy estratégico y podría ser